Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otra edición de Tenemos que hablarlo. Mi nombre es Priscila Carrera y hoy nos encontramos con Adriana Belén. Ella es licenciada en psicopedagogía y además trabaja en conjunto con lo que serían lo tengo anotado acá, docentes de apoyo en la integración. ¿Y por qué vamos a estar hablando con ella? Porque sabemos que la situación de las clases, la virtualidad sí, presencialidad no, y todo este debate ha tenido un gran espacio en el debate público, digamos, pero poco se habla y poco se le da importancia a qué pasa con la educación especializada, ya sea para niños o adolescentes con trastornos, con síndromes o con alguna discapacidad. Así que por eso tenemos a Adriana. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola Priscila, muy bien, muy bien. Un gusto Bueno, escucharte. bienvenida. Bueno, vamos a empezar. Antes que nada, ¿qué es la educación especial? Bueno, la educación especial en realidad no surge hace muchos años, ¿no? Eh, Creo que surgió con la idea de, lamentablemente digo, de aislar a algunos niños, adolescentes con problemáticas cognitivas que no tenían un espacio. Y digo aislar porque los separaban de la escuela común. En realidad no llegaban a ingresar a la escuela común. Entonces, digamos, lo mejor que se pudo hacer y que se pensó en ese momento, que estamos hablando casi, te diría, de la década del 60, 70, es iniciar este nuevo modo, esta nueva modalidad que es la educación especial, ajustada a las necesidades de los niños, generalmente con problemas cognitivos, y luego se fue como diversificando y también se formaron escuelas especiales, pero ya más específicas para problemas sensoriales, para problemas motores y algunas, ¿no? Diferenciándose en escuelas especiales para débiles mentales leves y otras para débiles mentales profundos o patologías más complicadas. Entonces, fue como acá, en distintas épocas, fue transformándose de acuerdo a las necesidades y a los estudios que se fueron siempre realizando. Bueno, la idea es que sea lo mejor para estas personas, ¿no? Que tienen este tipo de discapacidad. Perfecto. Hoy en día ya se tiene otra concepción de lo que es la educación especial. ¿eh? Es abarcativa no exclusivamente a una escuela, sino a todo lo que es educación, y hay como una necesidad imperiosa de incluirla. De hecho, está incluida como una materia en la currícula de los docentes de nivel preprimario y primario, eh, pero, por ejemplo, en docentes de nivel secundario y universitario, no. O sea, no está todavía eso, digamos, como incluido y como para educar a los que van a educar, ¿no? Pero bueno, hoy en día ya hay una mirada diferente y más inclusiva de lo que es la educación especial. Perfecto, Adriana. Ahora vamos de una al debate. ¿Cómo se adaptó la educación especial a una pandemia? ¿Cómo fue el 2020? Lamentable fue. En realidad, la educación especial, si bien tiene su régimen propio a nivel ministerial, eh, digamos como que está atravesada por estas dificultades que son, si bien varias parecidas entre los niños y los adolescentes, como yo te decía, hay diferentes tipos de dificultades, pueden ser sensoriales, que son auditivas, visuales, motoras, o multiimpedidos cuando es, digamos, general el impedimento que padecen, o a nivel cognitivo, que es lo que más estamos acostumbrados a, a mirar y escuchar y a nosotros recepcionar. Y dentro del nivel mental también hay un abanico de síndromes y de dificultades que son muy diferentes una de otras. Es más, hay síndromes que incluso entran en la categoría mental, pero no tienen debilidad intelectual.
sino tienen otras dificultades que hacen que no puedan demostrar lo que aprenden o lo que, digamos, toman de la realidad. Entonces, no se hace muy fácil educar en la no presencialidad, donde la presencialidad permite no solo la vinculación, sino también trabajar desde objetos concretos, desde actividades, digamos, que estimulen directamente lo que te acaba de decir, la motricidad, lo sensorial, toda la capacidad cognitiva que tiene que ver con la atención, la memoria, el lenguaje. Y una cámara limita muchísimo esto y dificulta también el feedback, ¿no? El ida y vuelta, porque imagínate que no son clases personalizadas, si bien algunos han hecho todo como en la educación común, se ha tratado de atravesar de la misma manera, ¿sí? Con algunas actividades en la casa, la mayoría recibía su cuadernillo o alguna indicación y los padres eran los que tenían que eh, también trabajar con ellos. Y cuando se hacían estos meet o videollamadas, porque no te olvides que en nuestro país hay un abanico también de recursos económicos en donde algunos acceden a una computadora y otros no, o a un celular. Entonces lo más accesible a veces es una videollamada y son entre 6 y 8 en una misma llamada y donde la atención y donde todo lo que podría llegar a ser el estímulo se pierde. Ni hablar en los niños pequeños dentro de lo que es la educación especial, ¿no? O sea que fue bastante importante y significativo sobre todo, pero no para bien, sino para mal, se puede decir, esto que sucedió con la pandemia. Claro, bueno, justo esto lo que me estás diciendo es súper interesante y me lleva a la otra pregunta que es, bueno, ahí queda claro que fue bastante complicado, ya de por sí los docentes tuvieron que reinventarse, pero supongo que su desafío fue aún mayor que el de la educación convencional. Y ahora te Sí. pregunto, ¿cómo fue tu proceso de reinvención? Bueno, yo trabajo a nivel de educación especial en consultorio. Por eso puedo, digamos, tener el privilegio de trabajar incluso de a uno con los niños a nivel virtual. Pude, digamos, acompañarlos de ese modo y la verdad que reinventarme fue así. Eh, Fue buscar sobre todo alternativas audiovisuales y algunas aplicaciones que las hay y que ayudan a la estimulación cognitiva sobre todo y también a la sensorial. Entonces, gracias a algunas herramientas que nosotros contamos también a nivel virtual y que hoy en día es muy importante que también las incorporemos como parte de nuestro trabajo. Lo que sucede es que no siempre, y te diría que eso es un porcentaje mínimo lo que se puede trabajar con el niño o con la niña en estas circunstancias, ¿no? Al, al, a la, lo presencial permite otro tipo de actividad y de llegada que no se ve, digamos, ni se refleja en esta virtual, aún con recursos que pueden ser buenos, ¿no? Claro, yo Eh, escuchaba las palabras de una colega tuya que decía que se han tenido que convertir, además de educadores, en actores para poder llegar de alguna manera más a los niños con la Tal gestualidad o la cual, expresividad. tal cual. Es decir, había que, nosotros decíamos, nos convertimos en youtubers, decíamos sobre todo las más grandes, que Claro, no tenemos tanto acceso, y reinventar cosas, ya sea hasta con atuendos, con escenarios, con esto de, bueno, de una pizarra y mostrar y bueno, impostar la voz y bueno, hacer cosas como para que los niños, ¿no? Y puedan captar la atención de tal forma que incorporen también o que interactúen más que incorporar con nosotros, ¿no? Con quienes queríamos llegar a ellos. Eso fue una de las cosas que hicieron todos los docentes en todas las escuelas también y que se notó mucho. Y bueno,
es lo que tuvimos que aprender en ese momento. Bien. Hace un mes más o menos, el presidente Alberto Fernández dijo una polémica frase que es que los niños con capacidades diferentes, primero el término está mal porque se dice con personas con discapacidad, ¿no es cierto? Sí, es así. Bien, Actualmente se dice personas con discapacidad. bien. Y también dijo que estos niños no entendían qué estaba pasando, no entendían la situación, que no eran capaces de comprenderla. Y eso generó, bueno, todo un Sí. debate. ¿Vos qué opinás al respecto? ¿Es así? ¿No? No, 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 no es así. Evidentemente, a su modo comprenden y saben en la situación que estamos viviendo, todos. Es, digamos, como imposible que no lleguen a integrar esta situación en sus vidas y en lo que ellos, digamos, también hasta pueden expresar. Por eso te dije que hay una variedad de dificultades, de patologías, que no podemos, dentro de lo que es salud mental y educación especial, eh, sintetizarlo de esa manera y reducirlo, sobre todo hacer un reduccionismo de que no pueden, así tan abiertamente, no pueden realizar este tipo de interpretaciones o de conocimientos. Eh, Vos sabés que yo tengo un profundo dolor, pero desde hace mucho tiempo, te diría ya varias décadas, con respecto a las decisiones que se van tomando a nivel de educación especial y abarco también salud mental porque es un área muy descuidada. Son áreas sumamente descuidadas en nuestro país, minorías que no tienen voz y que cuando alzan la voz no se escuchan. Hay que hacer mucho, digamos, trayecto, mucha trayectoria y juntarse entre varios padres, docentes, familiares, para poder ser eco de las, digamos, necesidades y llegar a las leyes. Que las leyes están, hay leyes que amparan, pero como siempre están reglamentadas, pero no se cumplen, ¿sí? Entonces, al no cumplirse, esas reglamentaciones caen en saco roto y seguimos todavía con dificultades extremas a nivel de educación especial. Y más hoy que, digamos, como que en el mundo se habla de lo que es la inclusión en todos los ámbitos, imagínate en el ámbito de la educación, que tendría que ser algo en donde mínimamente, como te dije antes, esté incluido en los planes y programas de estudio de todos los educadores que atraviesan todo nuestro país y donde realmente nos pongamos a pensar y sobre todo, más que pensar, a actuar acerca de las necesidades que tiene el niño y su familia. No lo podemos derivar del contexto. La familia tiene sus necesidades. Los docentes que trabajan con niños con este tipo de dificultades, con discapacidades, también tienen que ser atendidos en el sentido de la capacitación y de propiciarles las herramientas que puedan ser las más útiles para las diferentes dificultades que cada niño atraviesa. Y esto, como es, digamos, muy diverso, eh, no tiene prensa. Viste que lo que tiene prensa es lo que parecería que les Totalmente. toca a todos. Y lo que les toca a algunos, y siendo a veces muy pocos, entonces es, digamos, como dejado de lado, ¿no? Es Es totalmente de lamentable, acuerdo. Ujú. es lamentable. Son una minoría invisibilizada, digamos. Tal cual, Y, es una y minoría invisibilizada y yo te diría, hay ámbitos de educación especial que se junta no solamente la dificultad que tienen como discapacidad, sino también dificultades socioeconómicas, socioafectivas, que agravan aún más esto y que no tienen ningún tipo de recursos, ¿sí? Para que, y es más, hay uso y abuso de estas personas, ¿sí? Porque van creciendo y van siendo usadas de distintas maneras, ¿no?
a nivel político, a nivel laboral. Si bien hay leyes, como te digo, ¿no? Y reglamentaciones en donde, por ejemplo, los comercios, las empresas tienen que tomar y que Cupos. captar jóvenes y personas con discapacidad, se diluye esto, ¿no? Algunas lo hacen con mucha seriedad. Ojo, yo sé que en esto, sobre todo las voluntades humanas son las que valen. Las actitudes de muchas personas que realmente tienen este sentido común y esta empatía que hace que puedan llegar a niños, adolescentes, a adultos con este tipo de dificultades. Entonces, Totalmente de tanto en acuerdo la con todo lo que educación decís, como en lo Adri. laboral, dependemos de voluntades humanas. Sí, totalmente. Y sabes que también, volviendo, haciendo hincapié en esto del trabajo y la educación, que son derechos que tienen Exacto, las personas y que están siendo vulnerados totalmente o invisibilizados. así es, Pero así es. Invisibilizados, lo decís para mí muy bien. justo vos ahí nombrabas más o menos, y yo te quería preguntar que, o sea, que nos amplíes un poco más, ¿qué dificultades te encontraste vos, ya sea con tus alumnos y con sus familias? ¿Qué dificultades se presentaron durante este tiempo? Bueno, la primera dificultad fue el poder tener una vía accesible como es la de Internet y que el Internet o la Internet en nuestras zonas no llegan a todos los lugares, ni todos tienen los recursos como para acceder a esto. La segunda es que la Internet, digamos, sea no solamente accesible económicamente, sino que funcione bien. El hecho de que se corte, de que haya pausas, bueno, eso también pone muy ansioso. Una de las mayores dificultades fue el tema de la ansiedad, ¿sí? Crea bastante ansiedad en el niño el tema de tener que responder o tener que escuchar de otra manera o interactuar. Hay algunos que se han negado rotundamente a tener una atención a nivel de videollamadas, debido, incluso las familias a veces piden que sea de otra forma, que no la había, ¿no? Y que preferían que se les mande algo a la casa o algún recurso como para que ellos interactúen. Lo segundo, o sea, el nivel de ansiedad yo creo que fue lo que más noté, más la inseguridad, más esto de que, bueno, la cuestión, digamos, del tiempo, la atención es, digamos, muy variada, muy variable y no se puede tener menos a niños, algunos adolescentes sí, pero sobre todo a niños es muy difícil tenerlo frente a la pantalla atendiendo a, digamos, como acciones concretas que tienden a la reeducación o al trabajo con las capacidades y con las dificultades que tienen. Entonces, después, o junto con eso, las indicaciones a la familia y que la familia pueda poner en acción esto. Y cada cual, vos viste que cuesta entender, o sea, yo puedo transmitir algo, pero el otro lo entiende desde su subjetividad y desde, digamos, el contexto en el cual también aprendió y en el cual vive y convive con este niño o esta niña, y los padres pueden hacer de educadores, pero no son los educadores en sí, y menos con este tipo de dificultades, lo cual también provocó angustia, en muchos un sentido de frustración, de enojo. eh, no, digamos que las respuestas fueron variadas, pero si yo luego de haber chequeado personalmente con cada uno qué es lo que prefiere, y todos me dicen que prefieren la presencialidad y, y esta llegada, ¿no? Algo que fue bastante difícil es que deja como huellas y provoca, digamos, lo contrario, como el rechazo a la pantalla, el miedo a esto, ¿no? A volver otra vez a tener que estar educado de esta manera. Eh, y a algunos les ha provocado situaciones de extrema ansiedad, como
digamos, no digo que han llegado a problemas orgánicos, pero sí a nerviosismo, a algunos ataques que tienen frecuentemente de angustia, de enojo, de descargas. O sea que la situación no fue de las más recomendadas. Por ahí también era como lo que había, y entonces estaba esto como que nos teníamos que resignar a que este es el medio en el cual podíamos llegar. Pero para ellos no es nada positivo. Así te lo digo, nada positivo. ¿Y cómo fue la diferencia en trabajar entre niños y adolescentes? Porque ya de por sí no es lo mismo. Sí, ¿Cómo es en este caso y cómo fue? No, totalmente distinto. Con el niño, como vos dijiste, había que hacer de magos, actores, titiriteros, bueno, todos los recursos que así todos eran limitados, o oficiar de alguna actividad mediada, la mayoría por los padres, ¿sí? En donde ellos tenían que desde la casa llegar a realizar aquellas cosas que uno podía proponer. Y con los adolescentes ya no tanto, o sea, se puede establecer un diálogo, un tópico, una búsqueda, la resolución de algunas actividades. Siempre vos tenés que tener en cuenta que si saben o no saben leer y escribir, que si saben o pueden llevar adelante una conversación con los recursos que ellos tengan. Así que con los adolescentes fue como un poco mejor, pero también evitativa. En casi todos los casos, en algunos no querían la pantalla, no querían las fotos, no querían digamos, la exposición a través de videos. Yo he fabricado algunos videos instructivos, pero ellos la devolución, digamos, no de ellos, hacer algo como videos o sacarse fotos, no todos les gusta, ni todos quieren eso, ¿no? Para algunos es como muy invasivo. Claro, me imagino que sí. O sea, Sí. fue una situación difícil para ambos. Muy difícil, sí, una situación difícil, atípica, que hay que ver cómo se encara desde la educación especial, ¿no? Yo creo que merece un debate y sobre todo ponernos a pensar, a reflexionar, a reestructurar y a mirar de qué manera se los puede acompañar y con qué recursos. Vos recién hablabas de, más o menos nos nombrabas algunas cuestiones que fuiste notando que le fueron pasando a los chicos en este tema de la Sí, virtualidad. Pero si tuvieras que sí. ampliar o hacerlo más específico, ¿cómo crees que les afectó? Niños, adolescentes. ¿Cómo sería como más amplio o más específico? ¿A qué te referís? Claro, que vos recién nos hablabas como de manera un poco amplia de cómo Ah, afectó la virtualidad a los niños y adolescentes. Ahora te pido que si nos puedes hacer un poquito más puntual o un poco más mira, profundizar en el bueno, tema. sí, lo que afectó directamente es que el proceso de aprendizaje se fue enlentificado, o sea, fue mucho más lento. En algunos casos las mismas propuestas, los mismos objetivos que uno podía plantear comúnmente no fueron logrados. Hubo que reformular objetivos y sobre todo sostener el tema de la contención. Fue más un tipo de acercamiento, de contención que de educación. Por lo tanto, la educación se vio alterada, digamos, y no cumplió con los objetivos que se pidió. Al contrario, tampoco el tema de la estimulación. O sea, la estimulación en sí no se logró o se logró a medias. Y como te dije antes, hubo algunos daños colaterales que tienen que ver con estados de ansiedad bastante importantes, desconcierto, y sobre todo poner en el lugar a los padres de una situación en donde ellos tampoco sabían cómo resolverla. Digamos que esas, creo yo, son las consecuencias más directas. Y específicamente algunos se quedaron sin aprender a leer y a escribir,
varios, se perdieron un año importantísimo, y eso en el ámbito de escuela común y de escuela especial. Un año de hábitos y de organización de una vida totalmente distinta. Importante, entonces, cómo caló la pandemia en esto de la educación y sobre todo en salud, te diría, mental, ¿sí? Y ya después volvimos a la presencialidad por un tiempo. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se lo tomaron? ¿Qué notaste cuando ellos volvieron a la presencialidad? Mira, desde el consultorio noté mucha alegría, como una cuestión tanto para la familia como para los niños, así cuando uno se relaja, cuando uno volver otra vez más tranquilos, y al mismo tiempo con un contexto totalmente distinto por los protocolos, totalmente distinto, muy condicionado para lo que es lo que puede llegar a ser la estimulación que necesitan, buscando todos los medios, qué sé yo, desde barbijos en los que se puedan, digamos, mirar o mostrar los labios, las bocas para la pronunciación, las escafandras, bueno, todo una situación que, por supuesto, provoca el refuerzo, ha provocado la pandemia, el refuerzo de algunos síntomas en los niños. Por eso yo te decía, la ansiedad en la mayoría, y vos viste que la ansiedad se puede manifestar también en algunas obsesiones, y esas obsesiones no son siempre, o sea, nunca son buenas. Entonces, el miedo también se instaló, el miedo al contagio, el miedo a contagiar. Se corrió el foco durante un tiempo porque había que trabajar esto, ¿no? A ver qué pasa con la vinculación de unos con otros ahora desde lo presencial. Y eso también lo he vivido en el ámbito de la escolaridad, ¿sí? Yo soy profesora de nivel secundario, y ahí también se notó. Y en las escuelas, no te olvides que el sistema de educación especial se divide en escuelas especiales, como te dije antes, que son digamos, la modalidad de cognitivas o de debilidades mentales, y también existen los centros educativos y terapéuticos y los centros de días, que son modalidades especiales a las que concurren niños y adolescentes que no pueden ingresar ni a una escuela común ni a una escuela especial. Por lo tanto, la vuelta a la presencialidad fue tanto para los centros de días como para los centros educativos y terapéuticos, la escuela especial, muy escalonada. Escalonada a tal punto que los centros de días aún hoy no tienen presencialidad, y si la tuvieron, algunos la han tenido una vez cada 15 días y con grupos reducidos, o sea que han perdido y siguen perdiendo posibilidades de estimulación, y sobre todo se crean círculos viciosos como muy rígidos dentro de la familia, porque se necesita esa oxigenación, esa apertura, donde no tienen a dónde concurrir. Y en las escuelas especiales también fue como en las escuelas común, esto bimodal, que trae todo nuevo, un aprendizaje totalmente diferente, totalmente diferente. Así que hasta ahora es todo muy novedoso. Yo insisto en que no solo la capacitación, sino las actitudes que nosotros tomemos frente a estas dificultades ayudarán o no en el ámbito de la educación especial, ¿sí? Y en todos los ámbitos educativos. En esto no es propiedad de la educación especial únicamente, es para toda la educación. Un trabajo conjunto, digamos.
trabajo conjunto y dificultades mayores en la educación especial, pero parecidas también en la educación común. Bien. Ahora estamos en fase 1 de nuevo. Otra vez volvemos a la virtualidad. ¿Cómo se lo tomaron ellos? Y sus familias también, claramente. No, ¿Cómo fue eso? no querían, no querían, nadie quería, la mayoría no quería volver a esto, saben de los riesgos, existe mucho el miedo al contagio, el miedo a la muerte. Bueno, y el miedo tiene estas consecuencias de que provoca huida o paralización. Y en la paralización también tenemos esto de meterse cada vez más para adentro. Y es lo que tenemos que tratar de evitar, ¿no? Tenemos que tratar como de seguir manteniendo contacto. Encima volvemos otra vez a la incertidumbre de saber si volvemos y de qué manera volvemos a la escuela, con números que todos los días se escuchan y que aterrorizan a cualquiera. Entonces, en esto los niños tampoco son ajenos, todo lo contrario. Digamos como que yo creo que lo que va a haber que ponerse a pensar y sobre todo a actuar es con respecto a la salud mental. Que no veo acciones que tiendan a ayudarnos en esto, ¿no? A contenernos, a sostenernos y que por supuesto, caigan en beneficio de la educación, que es la que hasta ahora creo que como la salud ha sido muy dañada por todas las medidas hasta ahora tomadas. ¿Y vos cómo contenés? ¿Qué le decís a tus alumnos y a sus familias en esta situación, como vos decís, de incertidumbre total, de caos, de miedo? ¿Qué les decís vos para contenerlos? Claro, yo recién pensaba, digo, cuando vos me hablabas de más específico, digo, ¿cómo te cuento? Por ejemplo, ¿cómo se pone un niño, no? ¿Y qué es para ellos tener miedo? Y a veces era esto, ante la pantalla, la resistencia, no querer aparecer, esconderse abajo del escritorio donde están y de la mesa como lo harían en otras situaciones, eh, enojarse, al mismo tiempo hacer todo lo posible para poder conectarse con el otro. Entonces yo lo que siempre intento es escucharlos y tener una actitud lúdica, o sea, de escucha y de juego, pero de juego que tenga objetivos también. O sea, podemos jugar desde lo que ellos proponen, pero desde lo que es terapéutico, uno siempre tiene que tener en cuenta cuáles son los objetivos que persigue para poder acompañar a estos niños. Entonces, hay que ir atravesando, ¿no?, lo actitudinal con los conocimientos y con un plan que uno mismo pueda llevar adelante. Cuando ellos se ponen mal, lo importante es sacarlo de foco, ¿no? Es como a todos nosotros, buscar algo, un distractor, una actividad, una propuesta que sea motivadora para ellos, ¿no? Y mostrar también todas las cosas buenas que poseen, las capacidades. Yo creo que la educación especial tiene sentido si trabajamos desde las capacidades. Ese es el verdadero sentido de la educación especial. Desde lo que pueden, poder ir hacia adelante, poder estimularlo, sin dejar de ver la dificultad, la discapacidad, que sí la poseen y las poseemos todos de distintas maneras, ¿no? Pero yo creo que fortaleciendo la autoestima es, creo que una de las herramientas más importantes para poder encarar lo que se venga. Si yo empiezo a confiar en mí y empiezo a confiar en mis recursos, seguramente voy a poder afrontar las situaciones difíciles de otra manera. Y para los chicos es lo mismo. Ellos nos enseñan permanentemente y escuchar, estar atentos y disfrutar también, disfrutar, aunque sea el medio.
bueno, poner un tinte de optimismo y de disfrute, porque eso es lo que crea también los anticuerpos, como para que las defensas no nos bajen, para poder seguir adelante. Y algo importante, confiar en las familias. Las familias de educación especial están muy acostumbradas a recibir a veces retos, muchísimas recomendaciones. Bueno, no es fácil. Entonces, como no es fácil, hay que ser muy empático, ponerse en el lugar del otro y confiar en los recursos de las familias y hacerle notar que sí tienen recursos para trabajar con sus hijos. ¿Cuáles son los recursos como padres, no como docentes? Ellos no son docentes. Como padres sí, y también pueden hacer cosas de la escuela como papá y como mamá o como abuela, tía, abuelo, el familiar que esté cerca, ¿eh? O la persona tutora que esté cerca de este niño. Buenísimo, Adriana. Me encantó hablar con vos, me encantó traer este tema a debate porque pienso yo sinceramente que es un tema invisibilizado, como ya lo hemos dicho varias veces en este programa, y me encantó tenerte a vos para poder charlar de este tema. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, bueno, gracias a vos. Muchas gracias por permitirme, porque la verdad es algo que me atraviesa desde vocacionalmente, desde pequeña te diría, y desde mis vivencias personales también. Así que bueno, muchas gracias por este espacio, gracias por esta oportunidad y bueno, poner el espíritu fuerte para seguir, que es lo que tenemos que hacer. Y también anunciar y denunciar, las dos cosas, no nos olvidemos. Lo que haya que denunciar, lo denunciemos, ¿eh? Y anunciemos algo nuevo y constructivo. Totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Muchas gracias a vos. Nos despedimos, nos encontramos en otra edición. Gracias.